Pues ahora ya sí, ha llegado nuestro turno de la sección de paisajismo de los viernes. Aquí tenemos a Ismael. Hola de nuevo. Hola de nuevo, para hablarnos de la importancia que tiene el suelo, ¿no? Podríamos decir, aunque me has dejado un poco ahí pensando con eso del cerebro. Efectivamente, pero el suelo es importante y normalmente pasa desapercibido porque no lo vemos, ¿no? O sea, vemos la superficie, pero no vemos lo realmente importante que está No le en el damos ninguna subsuelo. importancia. Vamos pisando, caminando y ya. Exactamente. Pero es importante. ¿Y para qué es importante? Sobre todo para las plantas. Y para las plantas, tanto en la naturaleza como también en nuestros jardines. El suelo es el sustento de las plantas. Podríamos llegar a decir que es el cerebro de las plantas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se desarrollan las raíces a través de las cuales absorben todos los nutrientes. Claro. Las raíces de las plantas, de los árboles, tienen todo un entramado que podríamos asimilarlo al entramado neuronal de nuestro propio cerebro, a través del cual están todos interconectados. En esto también ayudan el micelio de los hongos, que alarga ese entramado de las raíces, ¿no? Hace que puedan albergar incluso kilómetros. Y en el suelo no existen solo los hongos, ¿no? Claro. Sino miles de millones de microorganismos. De hecho, si cogemos una cucharadita de suelo sano, podemos encontrar más microorganismos que habitantes tiene la Tierra. O sea, solo en una cucharadita. Ya la comparativa llama la atención, desde luego. Efectivamente. Por eso es indispensable conocerlo y conservarlo. Pero yo creo que esto se ve mejor si lo asimilamos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Bueno, es muy simple, pero yo creo que se ve muy bien, que es nuestra piel y el vello de nuestra piel, el pelo de nuestra piel, ¿no? Si nosotros cortamos uno de nuestros pelos, o varios, nos depilamos, pues no pasa nada. En un corto periodo de tiempo vuelven a crecer y no pasa nada. Pero, sin embargo, si nosotros dañamos lo que es la epidermis y la dermis, lo que es la piel, ya tenemos una cicatriz y eso tardará en reponerse. Una quemadura, por ejemplo. Una quemadura, no es tan por ejemplo. fácil. Efectivamente. Lo mismo pasa en el suelo. Lo mismo pasa en el suelo. Si talamos un árbol, la naturaleza por sí sola, pues a través de semillas y tal, volverá a reponerlo fácilmente. Pero si dañamos el suelo, depende de cómo lo dañemos, eso puede ser un proceso de reparación de miles o incluso de millones de años. Y si hablamos del suelo, imagino que habrá un par de características, ¿no? Para caracterizarlo precisamente. Efectivamente, sobre todo en jardinería, hablando de nuestros jardines, tenemos que tener en cuenta sobre todo dos características: el pH del suelo y la textura. El pH nos dirá si el suelo es neutro, ácido o alcalino, y la textura pues nos dirá si es más permeable, más poroso, que es importante a la hora de conocer las raíces. Pues vamos a ver cómo está el pH en nuestro país, Claro. ¿no? Tendríamos suelos más ácidos y suelos más básicos. Ahí vemos una delimitación bastante clara, además, ¿no? Aquí vemos una delimitación bastante clara. En toda esta línea, la zona más púrpura, más azul, serían equivalente a suelos ácidos. ¿Ácidos? Y la zona con tonos más naranjas serían suelos más alcalinos. ¿Esto por qué es debido? Pues también hace mucho tiempo, hasta esta parte de aquí, era el límite del mar. O sea, toda esa parte de la península estaba inundada, por lo que pues, los animales al morir, los huesos se iban depositando y eso es lo que hace que el suelo sea más alcalino. Luego, si vamos a una escala un poco más cercana, pues sí que es verdad que por ejemplo, en esta parte de la Ibérica sí que encontramos zonas ácidas y tal. Pero a una macroescala, por decirlo así, a esta escala más territorial, podemos resumir que la mitad oeste de la península está caracterizada por suelos ácidos y la mitad este está caracterizada por suelos alcalinos. Que es donde estamos nosotros. Por lo tanto, Ismael, también fundamental conocer qué queremos en nuestro jardín o en nuestro bosque, porque no todas las especies se van a adaptar igual, ¿no? Porque estarán para un determinado pH. Efectivamente. Podemos tener las mismas condiciones climáticas, pero un diferente tipo de suelo, y crecerán especies totalmente diferentes. Claro. Podemos encontrar tipos de bosques totalmente diferentes. De hecho, por ejemplo, el castaño es una especie que crece en suelos muy ácidos. O sea, comienza a crecer entre pH de 4,5 y 6. Por encima de 6 no suele darse bien el castaño. Entonces, si en nuestro jardín queremos poner una especie que crece en un suelo alcalino y resulta que tenemos suelo ácido, pues no se va a desarrollar bien. Y muchos de los problemas que podemos encontrar, las hojas amarillean y tal, pero no encontramos una plaga, pueden deberse precisamente al suelo. Curioso. Hablamos del pH y el otro parámetro, la textura. La textura nos define la permeabilidad del suelo. Puede ser una textura arcillosa, que quiere decir, si tenemos arcilla en el suelo, pues retendrá más agua. Se va a encharcar también, ¿no? Exactamente, se encharcará. ¿Y qué sucede? Pues que si esa planta no tolera el encharcamiento, la inundación, se pudrirán las raíces y sucumbirá, ¿no? Morirá. O puede ser una textura arenosa.
La textura arenosa ocurre todo lo contrario, que es que el agua se infiltra con mucha facilidad, no se retiene en el terreno. En esto ocurre lo mismo. De hecho, tenemos un caso muy especial, que es el césped, ¿no? Las gramíneas que se utilizan para el césped, que necesitan mucha agua, pero requieren de un suelo muy arenoso. Por esto es por lo que el césped necesita tanto consumo de agua y por lo que yo siempre digo que se debería sustituir por praderas y tal, más de secano. ¿Y podemos intervenir y cambiar nosotros el pH y la textura del suelo que tenemos? Por supuesto, sí. Podemos, por ejemplo, si tenemos un suelo alcalino y queremos plantar especies de suelo ácido, podemos acidificarlo añadiendo textura de corteza de pino o incluso las propias hojas del pino, las acículas del pino y humus de lombriz, ¿no? El humus de lombriz es la propia tierra que la han digerido ya las lombrices y esto mejora la textura y también aporta, o sea, mejora la acidez lo acidifica. Por lo tanto, también, pero importante, ¿no? Ese ciclo natural, mantenerlo siempre. Eso es lo fundamental. En la naturaleza, ¿qué ocurre con los árboles? En primavera brotan las hojas, están creciendo durante toda la... Sí, justo ahí lo vemos. Están creciendo durante toda la primavera, en otoño caen al suelo, los microorganismos, los miles de millones de microorganismos que hemos visto que hay en el suelo, descomponen estas hojas, se convierten en materia orgánica, que en ese momento los árboles son capaces de absorberla, y con esa materia orgánica que han absorbido durante todo el otoño, invierno, al inicio de primavera, pueden volver a brotar esas hojas que volverán a caer y así el ciclo se reproducirá continuamente. Pues ya no vamos a ver igual el suelo de nuestro jardín ni el de nuestros bosques, estoy convencido. Ismael, muchas gracias. Nada. La semana que viene más. Buen Hasta la puente.